Iniciar entonces para no irnos tan tarde. Bien, entonces habíamos comentado pues que tengo dos formas de poner estas tres capas de materiales NIP que pueden ser del tipo PNP. Dijimos que su símbolo será el que penetra o entra a la base, PNP, y tenemos el NPN, el que no penetra, ¿no? El que no entra a la base, ¿sale? Entonces, y bajo esta condición, estamos analizando cómo se comportan estas uniones dentro del transistor. Entonces, es como si tuviéramos aquí como nuestra unión común, el cátodo, y aquí como tener nuestra unión común, el ánodo, ¿sale? Y entonces vamos a poner a funcionar a nuestro transistor poniendo siempre la unión de base emisor polarizada en forma directa, y la unión de base colector o la NP, en este caso, en polarización inversa, ¿sale? Entonces, así es como voy a ver una circulación de corriente. Si yo cambio la polarización, pues bueno, si aquí pongo una polarización inversa y aquí también, pues no va a circular corriente, ¿no? Esto no va a funcionar, no hay una circulación de corriente. Si yo pongo en directa pues va a haber como no un solo sentido de corriente, sino todo, las dos corrientes estarían entrando hacia la base, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es ver un solo sentido del funcionamiento de la corriente o del movimiento o el flujo de corriente. Denme un minuto. Ok, y bueno, entonces estos son los símbolos eléctricos con los que vamos a representar los dos tipos de transistores, el transistor PNP, el transistor NPN. Los dos transistores tienen sus terminales de emisor, colector y base. El sentido por el que circularía la corriente es el que cambia, ¿no? Aquí lo estamos viendo, solamente cambia el sentido hacia el que circula la corriente. Y pues la forma de polarizarlos, para poder polarizar este transistor que empieza con una terminal negativa, ¿sale? Pues tendría que polarizar entonces con la parte negativa de la fuente, ¿no? Entonces, con esto, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No. Bueno, entonces, si nosotros observamos el comportamiento de acuerdo a lo que vimos ahorita en ese circuito, vamos a ver que si yo estoy polarizando la unión del emisor base en forma directa, pues es como si tuviera a mi diodo funcionando, ¿sale? Entonces tengo aquí mi unión emisor base y la estoy polarizando en forma directa. Entonces, esta unión que me representa un diodo, un pequeño diodo, pues se pone en funcionamiento y siempre va a consumir el 0.7 volts, para pues romper su barrera de potencial que tenemos ahí. ¿Sale? Déjenme conectar que se me acabó la batería. Ajá. Listo. Y entonces estoy poniendo para mi terminal que es... ¿Por qué no pinta? Aquí está. Para mi terminal que es positiva, aquí, pues estoy poniendo el positivo de la fuente, ¿no? Y para esta que inicio con negativo, para poder polarizarlo en forma directa, pues lo voy a poner con la terminal negativa, ¿sale? Pero entonces, como siempre estoy polarizando esta unión emisor-base de forma directa, pues aquí siempre voy a ver 0.7 volts, ¿sale? Entonces, esta me está representando la corriente que habría en el emisor, de acuerdo al voltaje que veamos nosotros entre la base emisor. Pero como esta
unión base emisor es la de un diodo, pues la forma que yo estoy viendo aquí pues es esa, ¿no? La curva característica del diodo. Ah, pero puedo tener del otro lado, ahí, de este lado, pues puedo tener una fuente, un voltaje entre la base y el colector que puede ser diferente, que puede variar, ¿no? Entonces, esta unión base-colector puede ser de 1 volt, puede ser de 10 volts, puede ser de 20 volts. Ajá. Entonces, estas diferentes valores de voltajes que puedo tener entre la base y el colector, pues varían un poquito mi curva. Sigo teniendo en punto 7, este cambio, pero la corriente máxima que voy a tener en el emisor, pues va a ir cambiando dependiendo del voltaje que yo tenga, entre mi colector base, ¿sale? Entonces, esto me permite graficar también, digamos que este es un lado, o el diodo de este lado, aquí. Pero también tengo esta otra unión, tengo aquí un voltaje, ahora recuerden, estoy polarizando este de forma inversa, entonces aquí no voy a ver 0.7 volts porque lo estoy polarizando de forma inversa. Entonces aquí va a haber un voltaje de polarización inverso. Y este voltaje pues lo puedo ir aumentando o disminuyendo, ¿no? Aquí lo voy a ir variando, el voltaje de colector base lo puedo aumentar o disminuir. Y entonces, de acuerdo al voltaje que yo suministro, pues voy a ver un cambio en la corriente que yo observo en el colector, ¿no? Voy a ver una diferente corriente. Entonces, puedo tener un voltaje de colector emisor y una corriente de colector, diferente. Pero además, la corriente que pase a través de la base, esta corriente que salga de aquí, va a variar también en función de estos valores que yo tengo, de esta corriente que haya en el colector y de este voltaje que haya en el colector base, pues puedo tener diferentes curvas, dependiendo de la corriente que haya en mi emisor, ¿sale? Entonces, estas corrientes que yo estoy viendo aquí, son la corriente de emisor, puedo tener diferentes corrientes de emisor, porque puedo tener diferentes corrientes en la base, diferentes corrientes en el colector, y puedo tener también diferentes voltajes entre el colector y la base, entre base y colector, ¿no? Entre estos dos puntos puede haber. Entonces yo puedo generar un grupo de curvas, ¿sale? Puedo agarrar y empezar a generar, bueno, si yo tengo una corriente de emisor de 1 miliampere, estas son las corrientes de colector que puedo tener, ¿no? Vean que en este caso la corriente de colector y la corriente de emisor, son prácticamente la misma, ¿sale? Son casi iguales. Hay una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia se debe a la corriente de la base. Recuerdan que vimos aquí que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de la base. Entonces, esta corriente de emisor va a ser el valor que tenía la de colector más el poquito de corriente que se generó en la base, ¿sale? Entonces, pues prácticamente son iguales, casi las mismas. La corriente de base suele ser muy chiquita, pero eso me da lugar a diferentes curvas, ¿no? Y diferentes áreas en las que puedo hacer trabajar mi transistor. Puedo ponerlo a trabajar en esta zona gris, que sería mi región de saturación, en esta otra zona gris, que sería mi región de corte, o en esta área que no está sombreada, la que vamos a llamar región activa, ¿sale? Son estas tres diferentes regiones donde yo puedo hacer trabajar al transistor, como dependiendo de qué voltaje colector base aplique, dependiendo de qué corriente haya entre en la base, y qué corriente tengo yo trabajando, aquí en el emisor, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, yo tengo diferentes regiones de polarización. Mi región de corte, en esta región
las uniones que tengo entre la base y el emisor y entre el colector y la base, los voy a tener polarizados de forma inversa. Si la base y el emisor de mi primer unión y el colector y la base de mi otra unión están polarizadas de forma inversa, voy a estar trabajando en la región de corte. Si la base y el emisor y el colector y la base se polarizan en forma directa, entonces voy a estar trabajando en la región de saturación. Ajá. Y si la base y el emisor están polarizados de forma directa y el colector y la base de forma inversa, que es como veíamos en el ejemplo, ajá, estaré trabajando en la región activa, ¿sale? En esta parte de aquí. Entonces, aquí, así como está configurado, pues estamos diciéndole o estamos observando su funcionamiento en la región activa. Cuando están polarizados los dos de forma directa, estaré en saturación. Cuando están polarizados de forma inversa, estaré aquí en la región de corte. ¿Sale? Porque cuando los dos están polarizados de forma inversa, pues no va a haber corriente de colector, ajá, no va a haber ninguna corriente, solo habrá un voltaje entre el colector base, ¿no? Pero no habrá corriente ahí. Está temblando, permítanme, muchachos. Está temblando. Sí. Está temblando. Ya pasó. ¿Ya pasó? No ha pasado, madre. Sigue temblando.